fueron surgiendo los conceptos, ¿no? El concepto de tercer entorno surge directamente a lo largo del diálogo con el público y otros muchos conceptos más, ¿no? O sea, quiero decir que por lo tanto no soy de estos que piensan en el filósofo eremita, sino que es en el diálogo, efectivamente, donde surgen las ideas, pero claro, una cosa son las ideas y otra son los conceptos, ¿no? O sea, no voy a entrar en esta cuestión. Bueno, en cualquier caso, diríamos que yo me dedico a la investigación filosófica, obviamente, y en particular a la innovación conceptual. Eso es un término que está en mi libro Innovation and Values y ampliamente desarrollado, ¿no? Ahora, un conjunto de innovaciones conceptuales, porque vamos parte de una perspectiva sistémica, obviamente, ¿no? Y por eso surge una panoplia de propuestas terminológicas novedosas, ¿no? Luego hay que evaluarla, hay que valorarla, hay que contrastarla, o sea, hay que contrastarla, y uno de los modos clásicos de contrastarlo precisamente es en el diálogo con el público, ¿no? Y con otras personas. Bueno, entonces, dicho esto, vuelvo a dos de las personas que han intervenido, ¿no? Bueno, en primer lugar a la propia doctora Rosaura. Es decir, estoy muy de acuerdo en que hay que dar el paso a cuestiones ideológicas y políticas, sin duda, o sea, entonces yo diría que, por lo tanto, una cosa es la investigación filosófica básica, o sea, en el sentido de investigación conceptual, y otra cosa es el desarrollo político que los conceptos pueden tener. Yo estoy completamente a favor de que haya un desarrollo político de estos conceptos, incluso cuando he hablado, vamos a ver, como la iniciano, teoría cum praxis, vamos, es que es obvio, ¿no? Entonces, vamos, si yo pienso esto de la equidad ontológica de las lenguas, pues como decano la tengo que practicar, o sea, la tengo que practicar, y entonces nos tuvimos que pelear, no solo yo, sino mucha más gente, con muchas autoridades, y la Facultad de Zaragoza estuvo a punto de estar cerrada, o sea, porque se consideraba, en fin, por muchos motivos, ¿no? Bien, en cualquier caso, quiero decir que pasar a la praxis política y desarrollar las ideas, pero claro, las ideas, primero, antes de lanzarlas al foro público, y en concreto a la acción política, hay que palparse la ropa, hay que evaluarlas mucho, porque estas ideas, yo lo que sí tengo claro que son de múltiples consecuencias y consecuencias de gran recorrido, como bien se ha apuntado con el caso de las 300 lenguas en México, ¿no? O sea, bueno, y más efectivamente las variantes, dialectos, como decimos allí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no es transportable lo hecho en el País Vasco, ¿no? O sea, que yo sí lo menciono, simplemente para decir que es posible, es posible. Ahora, eso no quiere decir que haya que imitarlo, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, y por lo tanto, una cosa es, yendo a términos de innovación, otra cosa es ya la innovación social, que esto supone, o innovación política, que esto supondría, ¿no? O sea, por lo tanto, una cosa es la investigación filosófica, otra sus desarrollos políticos o también tecnológicos, o sea, como Heriberto Ramírez ha dicho, ¿no? O sea, es decir, hay que dar desarrollo a las lenguas, desarrollo tecnológico. ¿Quién lo hace en el caso de la lengua vasca? Pues lo hace la Facultad de Informática, fundamentalmente. También la Facultad de los filólogos y los lingüistas y los ingenieros, ¿no? O sea, pero, digamos, para desarrollar las múltiples variantes que tiene la lengua vasca, como bien ha recordado la doctora Rosaura, pues ahí hay que digitalizar, o sea, grabar el lenguaje, ir por los pueblos, esto se llama patrimonio inmaterial, como es bien sabido, hay que hacer esa tarea, y luego a continuación, digamos, hay que normalizar, porque si uno quiere que la lengua a continuación sea aceptable, me da igual, para Microsoft o para Google, entonces le tiene que dar algo estandarizado, ¿no? Y esto es condición sine qua non, porque si no, otra cosa es luego que puede haber variantes una vez que uno ha generado el estándar, ¿no? Y se puede incluso mantener la riqueza lingüística de las variantes y de los dialectos, como decimos allí, ¿no? Pero por lo tanto, desarrollo político, desarrollo tecnológico, desarrollo social, o sea, digamos, Anonymous, desde mi punto de vista, pues desarrolla en forma de activismo social, una serie de ideas, como por ejemplo, pues, vamos, no solo el open source, sino el free knowledge, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final ha dado el paso incluso de entrar en la batalla política. Es interesantísimo lo que usted ha dicho, Mario Jiménez, sobre el caso de estudio este. Yo ya lo había leído en la prensa, pero no con tanto detalle, porque salió en la prensa española este ejemplo, ¿no? Digamos, pero es interesantísimo y voy a dar otro, con eso paso a un segundo registro en mi intervención, ¿no? En la hipótesis de los tres entornos, y eso está desde el principio,
Yo cito a Alvin Toffler, o sea, en mi libro Los Señores del Aire, cito largamente, y cito a Paul Virilio, y digamos lo que son las armas del tercer entorno, ¿no? Entonces, digamos, hay armas en el primer entorno, por ejemplo, un hacha, una piedra, entonces, Caín y Abel, ¿no? Así, bueno, y entonces hay unas formas de violencia propias del primer entorno, ¿no? Muchas, ¿no? Luego hay, en el segundo entorno, en particular en el entorno industrial, ahí están los narcos. O sea, los narcos utilizan armas industriales, como ETA utilizaba armas industriales. Y yo en el País Vasco me harté de decir que las armas industriales estaban obsoletas. O sea, que había otra modalidad de armamento hoy en día que eran las infoarmas. O sea, las infoarmas, ¿no? Y claro, pues efectivamente el destino de ETA fue malísimo. ¿Por qué? Pues con las infoarmas les vencieron. O sea, les vencieron, pues ¿qué? Pues que usaban imprudentemente los teléfonos móviles, los tenían con sistemas sofisticados traídos por la National Security Agency al Ministerio del Interior, ¿no? Esto yo no lo sé, pero estoy seguro que fue así. O sea, no me hace falta verificarlo empíricamente, porque efectivamente cayeron fácilmente, y los narcos pueden caer exactamente igual. Es decir, se cayó el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, por ejemplo, efectivamente, claro. Una llamadita. Es cierto, el Chapo Guzmán es muy buen ejemplo, ¿no? Quiero decir con ello que las infoarmas son más poderosas que las armas industriales, y por lo tanto es mejor, como hizo el movimiento zapatista, pasar a las infoarmas. Es un ejemplo canónico de infoarma. Bien, entonces dicho esto, por lo tanto la propia noción, básica mía de tercer entorno admite múltiples desarrollos. Entonces me interesa mucho el ejemplo de la guerra industrial versus la infoguerra contemporánea, la tecnoguerra, diríamos yo en mis términos, ¿no? Entonces, con eso creo que ya he respondido un poco a... y lo de los nativos digitales e inmigrantes. Bueno, para mí entonces propondría tecnopersonas, desde luego, o sea, lo que hay son tecnopersonas hoy en día. Algunas, me salía el término, algunas están alfabetizadas, serían las nativas, ¿no? Pero no, alfabetizadas tiene una connotación, es mejorable el concepto, les voy a llamar capacitadas, capacidades en el sentido de Amartya Sen. O sea, es decir, hay el espacio de capacidades de Amartya Sen lo hay en el tercer entorno también, porque es un espacio social en donde se desarrollan capacidades, y hay que desarrollar capacidades tecnológicas, capacidades de uso, de habilidades de uso, etcétera, etcétera, ¿no? Y efectivamente hay gente que tiene muchas mayores capacidades y habilidades y destrezas que otras personas, o sea, que no en el uso precisamente. Y los activistas de Anonymous son un buen ejemplo, como el santo, que es un ejemplo fantástico, ¿no? O sea, desde el punto de vista, claro, porque el santo es un icono mexicano, o sea, simbólico, ¿no? Entonces, bien, en cualquier caso, tecnopersonas capacitadas, tecnológicamente capacitadas, es decir, que hay grados de capacitación, bien entendido, ¿no? Y entiendo yo, por lo tanto, que las TICs, el tercer entorno, las tecnologías de la información, es una nueva modalidad de desarrollo del ser humano, en tanto capacitación para actuar y hacer cosas en el nuevo espacio social. Bueno, entonces paso ahora enlazo con lo que Alonso Nava me preguntaba sobre los tecnosujetos, ¿no? Entonces diría, aunque bueno, como estamos en una tesis doctoral y esto lo vamos a debatir en el tribunal de la tesis, no voy a anticipar argumentos, ¿no? Entonces, no diré únicamente que para mí el tecnosujeto es relacional, es decir, que no es únicamente el sujeto en el sentido de la psicología social, digamos, me da igual si es individual o colectivo, ¿no? O sea, como un sujeto autónomo, sino que el tecnosujeto usa las TICs, pero es usado también, y esta es la clave. O sea, es decir, que es manejado continuamente por los señores del aire, bien entendido. Y el ejemplo, ustedes no sé si lo han hecho, pero yo les aconsejo pasar la experiencia en donde uno está con su ordenador y desde el administrador de red le usa su ordenador y opera con su ordenador y pasan pantallas y pasan software. Esa experiencia para enterarse de lo que es una tecnopersona y de lo que es efectivamente hasta qué punto uno está controlado en aquello de veré, que es incluso su intimidad. O sea, hay ingenuos que piensan que está en un espacio íntimo cuando está en su pantalla, en su teléfono móvil, ¿no? El grado de control es total y por lo tanto el matiz sería, por lo tanto, que efectivamente yo tengo mi autonomía, mi capacidad de acción cuando opero con estas cosas, pero la capacidad de acción que tienen sobre mí los señores del aire es muchísimo mayor, ¿no? O el administrador de la red de la universidad, me estoy refiriendo sin más, ¿verdad? Bueno, por lo tanto ese tecnosujeto sería el matiz
a introducir. O sea,